Hare Krishna, devotos del Señor, reverencias. Tengo una tarea difícil y fácil, dada por mi queridísimo amigo Haribudi Prabhu. Hablar de Srila Prabhupada es difícil en el sentido de que es una personalidad tan exaltada que yo realmente no merezco ni pronunciar su nombre. Pero sin embargo es fácil porque al mismo tiempo es una personalidad tan sencilla y tan poderosa y tan generosa y nos ha dado tanto que no podemos dejar de hacerlo. Resumiendo, el conocimiento más completo, perfecto y profundo que hay en este mundo, indudablemente es el conocimiento de los Vedas. Y la conclusión final del Vedanta eh, es dada a través de grandes sabios por los siglos. Entre estos sabios hace apenas 500 años, a pesar de que este mensaje se remonta a la eternidad, ¿no? Aparece el propio Krishna en la forma de un devoto, como Chaitanya Mahaprabhu, con el espíritu de divulgar este conocimiento y sus asociados principales, como los Goswamis, preparan todo un tesoro de literatura védica actualizada en el contexto de Mahaprabhu, que une además a las cuatro sampradayas. Entonces, este tesoro preciosísimo está preparado, pero ¿quién está capacitado o quién merece tomarlo? Esa es una cosa muy difícil. Pero Mahaprabhu está queriendo que todos lo acojan. Y ya en tiempo más reciente, en esta misma línea discipular, aparece Bhaktivinoda Thakur, que es además un genio y él introduce formas muy sencillas de entender y es la primera persona que traduce a lenguas, llamamos occidentales, estos libros, ¿no? Y pone en idioma inglés Vida y Enseñanzas del Señor Chaitanya y envía estos libros a universidades, a diferentes universidades de Europa, a Canadá, a la Universidad McGill. Con ese conocimiento se nutren Emerson, Thoreau, Walt Whitman, conocidos como los trascendentalistas, que al final son sus discípulos porque ellos intercambiaban correspondencia con Bhaktivinoda. Pero bueno, justo en 1896, él predice que va a haber alguien que va a hacer que llegue esta gente de Europa y de América, llegue a la India y se encuentre con sus hermanos y canten todos los nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y obviamente él empezó con mucho entusiasmo su programa de Namahata, descrito en el Godruma Kalpatavi, y entre sus hijos el principal, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, tuvo una extraordinaria práctica y progreso, ¿no? Generó 64 ashrams en la India y tuvo 60.000 seguidores, 10.000 de ellos considerados sus discípulos, o sea, una personalidad fuera de estima. Ahora bien, tuvo varios discípulos muy calificados, realmente. Y no se puede negar que han habido devotos puros y que hay devotos puros eh, con la responsabilidad de practicar y compartir este mensaje. Pero la misión específica recibida por esta gran personalidad, por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, es dar a conocer este mensaje en idioma inglés y recibe estas instrucciones cuando él se encuentra por primera vez con Bhaktisiddhanta Sarasvati y él todavía está participando de los programas de desobediencia civil, ¿no? Protestando contra la ocupación y el gobierno inglés dentro de la India. Y él todavía objeta, indicando de que como en un lugar que está sometido por gente que no condice con su cultura, se va a poder expandir este conocimiento. Y Bhaktisiddhanta le dice algo que queda grabado para siempre. Este conocimiento está más allá de este mundo, independientemente de quién gobierne o qué estén haciendo en este mundo.
este conocimiento es para llevar al alma de vuelta a Dios, más allá de este mundo, para trascender. Entonces es irrelevante, en cierta forma, el contexto exterior. Es tan fuerte la potencia del alma que puede atravesar todas las capas de esta existencia una vez que despierta su relación con Krishna. Y bueno, con el curso del tiempo, pero le toma un tiempo a él incluso iniciarse con su maestro, lo conoce en 1922, él había practicado desde la niñez la conciencia de Krishna, él mismo dice que nunca recuerda alguna vez no haber tenido conciencia de Krishna. Si a los 4 años ya adoraba deidades de Radha Krishna, a los 6 años organizaba festivales de Ratha Yatra en su vecindad. Entonces, eh, cuando ya conoce el 1922 a Bhaktisiddhanta y se inicia 11 años después, en 1933, su maestro espiritual se fue poco después, se fue 3 años después, y él mismo dice que en total son menos de 11 horas, contabilizando todo el tiempo que estuvo con su guru, porque él tenía otras responsabilidades familiares, pero absorbió tan profundamente este mensaje que él estaba inspirado y cargado con no solamente esta misión, sino esta práctica, ¿sí? De hecho, algunos de sus hermanos espirituales estaban muy sorprendidos con sus habilidades y le pedían a su maestro Bhaktisiddhanta que él podía hacer más cosas. De hecho, Bhaktisiddhanta tuvo el deseo de que se predique este idioma en el occidente. Inicialmente dio la orden a tres de esos devotos, uno de ellos incluso discípulo de Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Y dos de sus discípulos, Bhakti Hridaya Bon Maharaj, que incluso aprendió alemán para predicar en Alemania, y Bhakti Saranga Thakur, y fueron y predicaron a la realeza en Inglaterra, y también predicaron a las cabezas de gobierno en Alemania, pero el resultado fue que la gente, estos aristócratas especialmente, se aterrorizaban con las regulaciones que había que seguir. Lord Zitlan, cuando le explicaron los principios regulativos, sí que no se come carne, no se toma alcohol, no sexo ilícito, no juegos de azar, dijo, me voy a morir. Realmente eh, entrar con esos requisitos hacía que la gente se espante. Y de hecho, esa misión que tomó mucho de la energía de toda la misión de Bhaktisiddhanta, no tuvo resultados muy contundentes, aunque sí se hicieron algunos devotos, especialmente dos devotos alemanes, de los cuales uno, Sadananda Maharaj, es muy conocido y reverenciado. Pero bueno, con esta experiencia, Bhaktisiddhanta quiso que Bhakti Rakshak Sridhardeva Goswami Maharaj, que era en realidad su principal discípulo y reconocido por todos además en esa calidad, vaya, pero él le dijo, pido por favor disculpas, pero no voy a poder cumplir esta instrucción porque no tengo, él decía, el carácter para ir a esos lugares y predicar en esas condiciones difíciles. Pero Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que así fue conocido después, él sí tenía esto en su entusiasmo, en su mente, en su práctica de hacerlo. Y finalmente llegó al occidente en un barco de carga, ¿no? El Jaladuta. Interesantemente, 11 años después de que se inició, o sea, en 1944 publicó sus primeras revistas de vuelta al Supremo, en 1955 decidió irse a Brindavan y buscar completar la traducción del primer canto del Bhagavatam. Cuando completó esta traducción, llegó a América y fundó su Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna 11 años después, el 66. Estuvo durante 11 años, se fue en 1977, pero él tenía tan fuerte este espíritu de cumplir esa misión que incluso cuando estaba en Brindavan,
él daba clases en inglés. Ya se imaginarán cuán poca gente hablaba, especialmente en ese tiempo y en esos lugares, inglés, ¿no? La mayoría de gente hubiera esperado que una charla hubiera sido en hindi o en último caso en bengalí. Pero él estaba tan fijo en esto que él hablaba en inglés, escribía en inglés, esa era su misión. Y además que se educó en los Scottish Churches, ¿no? Sus profesores eran escoceses, hablaban muy buen inglés. Entonces, a pesar de toda esta dificultad en su vida, que él tuvo una industria de productos farmacéuticos y medicinales, etcétera, su mente y su corazón estaban en cumplir este deseo. Y a pesar de ser una persona tan exaltada, con todas las credenciales de un devoto puro del Señor, ¿sí? Su talento formidable, su entusiasmo formidable, aún así, su sencillez era lo que más desarmaba. Una persona muy sencilla pero muy determinada. Entonces el decidido llega y encuentra algo, ¿no? Cuando llega a Boston, él escribe su famoso poema. Dice a Krishna, ¿por qué me has traído a este horrible lugar? Y después de sufrir dos ataques al corazón en el viaje, ¿no? Está cubierto por pasión e ignorancia, pero si tú quieres el ora, haz que este mi nombre Bhaktivedanta, que quiere decir devoción y conocimiento, se haga realidad. Ese título en realidad le fue conferido por sus hermanos espirituales que después de que él hizo una ofrenda a Vyasapuya, él tenía el apodo de Kavi, decidieron que le iban a dar el título de Bhaktisiddhanta, pero hubo obviamente gran oposición porque pues los condiscípulos no querían que alguien tenga el mismo nombre que su guru. Finalmente, otra vez Sridhara Maharaj fue quien propuso que se le ponga el título de Bhaktivedanta, que desde entonces se ha vuelto una tradición. Ustedes van a encontrar que ahora hay Swamis Bhaktivedantas en el mundo. El primero ha sido Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A partir de él se ha generado, digamos, ese título que utilizan exaltados devotos y renunciantes ahora en el mundo entero. Pero bueno, este Bhaktivedanta Prabhu después tomó sannyasi como Swami Maharaj y le decían Swamiji cuando llegó al occidente, pero tenía tanto entusiasmo que estaba dispuesto a todo para acercar a la gente a Krishna. Es más, se puede decir que devotos puros, había otros devotos puros, hay devotos puros, pero tener esa vena tan especial de hacer hasta lo imposible para hacer que la gente se acerque a Krishna, acepte el proceso de conciencia de Krishna, estar dispuesto, en un principio estaba dispuesto incluso a darles comida no vegetariana, hasta cocinarles eso. Pero en un principio él lavaba la ropa de los devotos en Nueva York, que no estaban muy acostumbrados a la higiene. Él les cocinaba, les servía, les quería tan profundamente, ¿no? Y ese cariño, ese cuidado y ese conocimiento perfecto hicieron que incluso entre las personas que uno menos imaginaría, eh, se empiecen a dar devotos con la purificación de su corazón, porque al final la devoción es una perfección eterna en el corazón. Y Prabhupada tuvo esta gracia, ¿no? Otra vez manifestando la misericordia de Nityananda Prabhu, él no veía quién estaba y quién no estaba calificado, él trataba de llegar a todos. Entonces, como los grandes maestros, ¿no? Digamos, en la música es más fácil entender eso. Improvisar para un principiante no solamente no está recomendado, sino que el resultado es terrible. Pero un gran maestro sí puede improvisar, sí puede generar un impromptu. De hecho, ¿no? Los grandes músicos, sus impromptus son en sí piezas musicales del más alto valor. Entonces, Prabhupada, sin perder la esencia, empezó por el otro lado, no por las prohibiciones, sino por cómo limpiar el corazón para que uno se incline hacia Krishna. Entonces, su mensaje
he venido a ser felices. Esa es mi misión, es hacerles a ustedes felices. Decía, canten Hare Krishna y sean felices. Y gradualmente fue introduciendo las reglas a medida que la gente tenía fuerza para entenderlas y para adoptarlas. Y después convirtió a todas estas personas, una gran mayoría, hippies que estaban en la calle, que estaban en el mundo de las drogas y todo esto, en perfectos caballeros practicando la conciencia de Krishna. Y después se los llevó a la India y allá a esos a quienes se llamó sus elefantes blancos, transformaron esta idea de que sí, esta conciencia de Krishna se puede practicar en todo el mundo, ¿no? Y los propios hindúes, y esa era su tesis y claramente demostrada, cuando vean que los occidentales adoptan este canto de Hare Krishna y esta vida Vaishnava, también lo van a hacer. Y eso es lo que ha estado aconteciendo. Yo recuerdo cuando conocí recién este movimiento en 1979, prácticamente no había hindúes, ¿no? Incluso aquí en Estados Unidos no se veía hindúes en los templos. Todos eran devotos, llamémoslo occidentales, de origen europeo o americano. Y sin embargo, gradualmente fue creciendo esto y ahora es como el orgullo de la India. El primer ministro de la India está en las celebraciones de estos templos actualmente, ¿no? Grandes dignatarios, personas reconocen el movimiento de la conciencia de Krishna como un movimiento genuino. Entonces, Prabhupada eh, tiene esta habilidad particular por su profundo deseo de compartir la gracia del Señor. No desmereciendo a nadie, porque lo hemos explicado, había y hay otros devotos calificados, hay incluso devotos puros, pero esta habilidad para traducir en forma sencilla el mensaje, para llegar primero al corazón de las personas, es una característica única, ¿sí? Personas que son estudiosas de los Vedas pueden dar respuestas estandarizadas de ciertos contenidos, porque hay definiciones, y claro, en los libros también Prabhupada utiliza esas definiciones, pero en sus diálogos coloquiales, ¿no? Él llega directamente al corazón de las personas para que uno abandone la ilusión y se entregue a Krishna. Incluso en temas tales como, por ejemplo, cuando le hacen alguna vez una pregunta y alguien de una manera un poco descuidada pregunta, ¿y nos puede explicar quién es Radharani? Dice, ¿y quién eres tú para preguntar? O alguien está cantando yapa y dice, siéntese adecuadamente. Entonces, él hace reaccionar en el corazón a la persona o alguien que quiere eh, predicar pero no sabe cómo. Y Prabhupada le dice, es muy sencillo y llama a una niña de 3 años, ¿no? A la hija de Lilavati. Y le dice, a ver, ¿quién es Krishna? Y la niñita dice, la suprema personalidad de Dios. Y entonces Prabhupada le dice a sus discípulos, eso es todo, digan eso, Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿Cómo no van a poder hacer eso? Solamente un cadáver no puede predicar, decía él, imagínense. Y obviamente en esto incluso salpicó a algunos de sus hermanos espirituales que decían, no, pónganse las pilas. Tenía tanto entusiasmo que estaba dispuesto a arrasar con todo, ¿sí? Entonces, eh, esta, esta calificación exigida en los Vedas, cumplida no solamente por él, pero por otro, está decorada con este encanto, con esta pertinencia, con este deseo sincero de llevar a todos de vuelta a casa, de vuelta a Dios, ¿sí? Entonces, este amor por sus discípulos, esta compasión por todos y este encanto hace que él pueda irse más allá del libreto, ¿sí? El libreto es una cuestión básica para un actor profesional, pero los grandes actores pueden hacer algo que incluso va más allá del libreto. Entonces, Srila Prabhupada lo que hace es hacer una realidad algo que muchos pensaban era solamente una cosa que podía hacerse dentro de la India, y eso con gran dificultad. Pero lo que él hace
es revolucionar el mundo entero, ir a todos los sectores de la sociedad, escribía cartas a los jefes de Estado, predicaba a los científicos, a los religiosos, a la gente de la calle. Él no veía esta diferencia, incluso a veces hasta a los animales, ¿sí? En Brindavan había una mona y Prabhupada le daba instrucciones a esta mona. Entonces, eh, no sé con qué palabras podríamos agradecer, pero las palabras no van a ser suficientes. ¿Verdad? Nuestra gratitud por haber recibido esto de un canal tan generoso, tan amplio, que nos ha permitido de alguna manera entrar en este mundo de la conciencia de Krishna, es tratar de practicar y tratar de divulgar, ¿sí? Entonces, él decía, este es el negocio de la familia. Así que bueno, y también él decía, Sankirtan es el verdadero Guru Puja, ¿sí? Entonces, no es tanto la escuela del ritual, de las ceremonias, ¿no? De védicas que obviamente nada las desmerece, pero es ir directamente a la esencia de las cosas. ¿Quiénes somos? Somos almas espirituales, no somos este cuerpo, somos sirvientes eternos de Krishna. Estamos desperdiciando nuestro tiempo. Esta casa está en llamas, hay que salir y hay que llevarse a todo el mundo con uno. Y su énfasis en predicar Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, esta determinación, esta sencillez llevada al extremo, ¿no? Sin ningún ánimo de auto engrandecerse, ¿no? Adoptando las dificultades más extremas, poniéndose en las situaciones más difíciles con el ánimo de hacer accesible este conocimiento y esta forma de vida. Entonces, bueno, estas pocas palabras espero que puedan de alguna manera decir algo sobre esta hermosa, inspiradora personalidad de Srila Prabhupada, y les ofrezco mis reverencias y les pido disculpas si es que he dicho algo que mm, ha incomodado a alguien. Jai, Srila Prabhupada, Patita Pavana aquí. Jai. Haribo.